Ok, muy bien. Buenas noches a cada uno de ustedes, estimados profesionales. Es un gusto estar en esta cuarta sesión del módulo octavo de este diplomado en Derechos Humanos de la infancia, de la primera infancia, de la niñez, de la adolescencia y de las mujeres en su ciclo de vida. Haciendo una breve retroalimentación de los temas que hemos abordado, es importante que recordemos y tengamos siempre presente que la familia como tal es un concepto que muchas veces cuando lo analizamos desde la perspectiva sociológica, jurídica, económica, política, parece que es un concepto inabarcable, ¿verdad? O sea, siempre hay una arista que se nos escapa, queda fuera, pero eso también refleja la enorme importancia que tiene la institución familiar en las sociedades, en la sociedad actual y en la sociedad de hace 50 años, 100 años, 300 años, ¿verdad? Es decir, es una familia, la familia es una organización que se ha venido desarrollando a través del tiempo y que por eso mismo merece su estudio y merece su protección desde el ámbito del derecho. Bajo esa perspectiva también hemos ido analizando que la familia mantiene esa protección, pero de igual manera aparece el concepto que es necesario tutelar los derechos de los individuos que integran esa familia. Entonces ahí nos aparecen ciertos conceptos que hemos ido analizando, como por ejemplo el derecho a constituir una familia, que lo vamos a ir viendo. Hemos desarrollado conceptos como la libre autonomía de la voluntad. Hemos discutido sobre si existe o no limitaciones a esa autonomía bajo una posible premisa de un orden público familiar que establezca límites a esa autonomía hasta poder llegar la libre voluntad de la persona en establecer ciertas condiciones de cómo desea sobrellevar su vida en este tema, etcétera. Son aspectos que están en el debate. O sea, no podemos encontrar una respuesta última porque está en debate. Son temas sumamente apasionantes y afortunadamente con ustedes hemos tenido esa posibilidad de dialogarlos, de debatirlos y que cada quien pueda expresar su opinión y además cada quien saque sus propias conclusiones. Bajo esa perspectiva es que este curso pues lleva esa intención, ¿verdad? Poner sobre la mesa discusión de distintos temas. Entonces, aquí, dicho lo anterior, recordarles un poco de lo que hemos venido hablando, vamos a compartirles precisamente la diapositiva, las diapositivas y me dicen si la logran visualizar. Sí, se logra ver. Perfecto, muy bien. En la clase anterior nos quedamos en el derecho a fundar una familia, que es precisamente uno de los derechos, digamos, que son relevantes, sumamente relevantes dentro de la familia y los derechos humanos. Y vamos a recordar un poco este aspecto que, como lo mencionamos jurídicamente, cuando hablamos del derecho a fundar una familia, no lo debemos visualizar desde la perspectiva que matrimonio es igual a familia o que familia es igual a matrimonio. Eso no opera de esa manera, sino que lo hace de una forma, de una manera independiente. Entonces, yo puedo constituir una familia uniéndome en matrimonio o puedo fundar una familia sencillamente uniéndome con la persona que yo deseo estar. Entonces, esa visión, como lo hemos visto, es una visión, digamos, alejada de lo tradicional, pero sin embargo, el derecho poco a poco lo ha ido estableciendo incluso en sus normativas. Por eso es que nosotros vemos que nuestra Constitución de la República, a partir del artículo 32, que comienza a enumerar y a desarrollar a la familia como institución, precisamente hace esa distinción importante, es decir, señala que es cierto,
el fundamento legal de la familia es el matrimonio, pero el hecho de que usted no esté unido en matrimonio no significa que eso le va a restar una serie de derechos, ¿no? Entonces, esa es la lógica que se maneja jurídicamente. Entonces, aquí, como lo hemos visto, este derecho a fundar una familia no requiere la existencia de un matrimonio previo, ya que ésta puede estar fundada o no en un matrimonio. Entonces, también un aspecto importante y que hacíamos hincapié, reflexionábamos en la clase anterior, es que el matrimonio debe tener como columna el hecho de que sea de mutuo acuerdo el deseo de unirse en matrimonio. Es decir, debe existir un libre consentimiento, un libre y pleno consentimiento de la persona de querer unirse en matrimonio con otra. Entonces, ahí poníamos un cierto ejemplo de que en la antigüedad no era así, ¿verdad? O también en siglos pasados, ese era un factor donde prácticamente se acostumbraba en ciertas clases sociales acomodadas precisamente establecer matrimonios concertados entre, entre los hijos e hijas de sus propias familias, ¿verdad? A efecto de que garantizar que no ingresase un extraño a la familia y de esa manera no tener que compartir la riqueza con un agente extraño. Entonces, esa visión estuvo por mucho tiempo básicamente en la mente de muchas personas. Entonces, en el sistema interamericano no es posible admitir en la actualidad esa figura del matrimonio concertado. O además, el matrimonio que sea contraído por la fuerza o por la coacción, sino que se privilegia el deseo de la de un matrimonio con otra. De igual manera, no se puede dejar de lado que existen ciertos requisitos que deben cumplirse a cabalidad para que el matrimonio sea o que cumpla más bien todos los requisitos legales, como por ejemplo requisitos de edad, que la persona debe ser mayor de edad, que la persona también debe estar libre, es decir, una persona casada no se puede casar estando casada, ¿no? Porque si no cometería incluso delito. Entonces, una serie de son los que estamos analizando y que cada legislación acomoda dependiendo de las circunstancias y de cómo lo valore estas situaciones. Muy bien. Entonces, precisamente, se ha dicho también por parte de la Convención Americana que los países, cada uno de los estados parte debe tomar medidas en su legislación con el objeto de asegurar una igualdad de derechos. O sea, esa visión de igualdad de derechos es una visión que también es muy moderna, es muy actual, precisamente porque antes lo que existía era una desigualdad. Existía una subordinación de una de las partes respecto a otra y eso no permitía ni si siquiera se planteaba formalmente la igualdad. Y eso es un avance. El hecho de que formalmente exista igualdad, eso nos plantea el escenario para poder avanzar a alcanzar en la realidad esa igualdad. Entonces, vamos avanzando, indudablemente vamos avanzando. Cada día se nota más eso, ¿verdad? Siempre hay un camino por caminar, por recorrer, pero se ha andado bastante sobre este tema. Y les comentaba que mucho tiene que ver esto con la situación económica, es decir, las condiciones económicas de los países, el modelo económico también, que ha obligado a que los roles que fueran tan rígidos en el pasado, el rol del hombre proveedor y el rol de la mujer como ama de casa, ese rol sufrió una fuerte crisis ya en los últimos 40, 50 años, precisamente por la necesidad de que las familias
obtengan un segundo ingreso para poder satisfacer sus necesidades, que muchas de ellas definitivamente están enfocadas o creadas o impulsadas por el sistema económico imperante. Entonces, ese aspecto hizo que esos roles tambalearan. El hombre ya no podía decir, mire, aquí vengo yo soy el que aporto todo, el 100% de las cosas en esta casa. Y no puede porque sencillamente no le alcanza. Entonces, surge la necesidad de ese apoyo, de esa importante aliento, digamos, hasta económico que da la otra persona que es parte de esa familia y que puede ser un agente económico importante. Eso también resquebraja el sistema tan rígido que hemos venido hablando, lo resquebraja porque ahora, como la mujer también aparece como un agente económico en el mercado laboral, obtiene un trabajo, se tiene que desplazar a ese lugar, pasa todo el día fuera de su hogar, y luego llega a casa y definitivamente ahí entramos ante otro escenario. ¿Cómo hacemos para que existan equivalencia de responsabilidades en el quehacer de una vivienda, en el quehacer de una familia, en la atención de los hijos, en el tema de la educación de los hijos? Todos estos aspectos tiene que ver mucho con la equivalencia de responsabilidades. Y aquí advertimos unas situaciones importantes, porque la desigualdad siempre se advierte, precisamente porque se dan muchos casos que la mujer trabaja sus 8 horas diarias y luego de finalizar esa jornada laboral se va a su casa, pero a continuar trabajando, a continuar trabajando en tareas del hogar, ¿verdad? Entonces, esa todavía no se ha logrado, digamos, ese aspecto cultural, romperlo completamente. Claro, ustedes me dirán, pero mire, yo conozco personas que tienen una persona que les hace limpieza en el hogar, una persona encargada de los oficios domésticos, y está bien. Hay personas que pueden darse esa posibilidad de que hay una persona que se dedique a eso en la vivienda, y que bien, pero obviamente no son todas y quizás no son la mayoría. Entonces, a los que no pueden o a las que no pueden, entonces les toca enfrentar una segunda jornada laboral adentro de su propia casa. Entonces ahí nosotros vemos si en realidad el hombre ingresa a ese mismo nivel o llega a casa y se desentiende de todos esos aspectos. Entonces, esta es una situación donde la convención ya hizo un llamado precisamente para que se tomen esas medidas. Pero esto tiene que ver mucho con aspectos culturales, ¿verdad? Un aspectos que no es tan sencillo modificar. Entonces, el artículo 24 de la Convención Americana señala que todas personas son iguales ante la ley, como lo hemos venido señalando, y por lo tanto tienen derecho sin discriminación a igual protección legislativa. Entonces, otro punto donde se ha establecido este tema de la igualdad es en el tema de que no se le debe establecer una autoridad al marido en la representación conyugal, ¿verdad? O sea, no debe existir eso, como ya se pronunció la Interamericana en el caso que se estableció contra Guatemala, denominado María Eugenia Morales contra Guatemala, y la Interamericana se pronunció en ese sentido. Al atribuirle los cuerpos normativos una autoridad exclusiva al marido en la representación conyugal y de los hijos menores de edad, eso establece una situación de dependencia de la esposa frente a su esposo, y eso indudablemente genera un desequilibrio que va a afectar obviamente a los esposos durante el matrimonio. De igual forma, aparece otro instrumento importante como lo es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que por sus siglas se hace llamar CEDAW. Entonces,
establece en ese cuerpo normativo internacional, en su artículo 16, que los mismos derechos de las mujeres y hombres a contraer matrimonio, también a elegir cónyuge, y deben tener igualdad de derechos y responsabilidades durante el matrimonio. Entonces, prácticamente estamos hablando de una visión 50 y 50, ¿no? Entonces, preguntémonos si eso en realidad lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto se ha avanzado o cuánto falta por hacer sobre estos temas? Entonces, tiene que ver muchas situaciones culturales también, ¿no? Por lo mismo que les he mencionado. Entonces, estos aspectos indudablemente implican aspectos legislativos, pero también situaciones culturales. Entonces, también debemos señalar que el Comité de la CEDAW ha señalado que se deben establecer todas las reformas legislativas necesarias para corregir aquellas normas que contengan disposiciones discriminatorias contra la mujer. Muy bien. También el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observamos que ha señalado que los estados se encuentran obligados, oigan bien, obligados a reconocer el mismo trato al hombre y a la mujer con respecto al matrimonio. Entonces, como vemos, estos tratados internacionales de derechos humanos, también los razonamientos jurisprudenciales de estos organismos de derechos humanos, de igual manera, están buscando que esto se haga una realidad. Entonces, ahí se ha dicho, ¿verdad? El tema, y ponen como ejemplo el aspecto propio que la mujer también debe tener la libre decisión de casarse. Entonces, dentro de esta libertad se establece el hecho de que debe existir una edad mínima para contraer matrimonio, siempre bajo los criterios de igualdad entre hombre y una mujer, y además que la decisión de la mujer particularmente debe estar exenta de cualquier coacción. O sea, no debe ser amenazada la mujer que tiene que casarse con determinada persona, sino que debe ser completamente libre, que en realidad desea efectuar ese matrimonio. Y además que debe ser una decisión informada, precisamente porque el matrimonio implica un cambio de vida, implica una serie de conductas que debe adecuarse la persona para enfrentar esa experiencia, y por lo tanto debe estar sabedora a qué va, ¿no? A qué va la persona a un matrimonio, cuáles son las responsabilidades que eso implica, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, etcétera, ¿no? Porque si no, definitivamente es como ir ciego, ¿no? Ir a ciegas, y eso va en contra de todos esos aspectos que señalan estas instituciones. Entonces, también debemos señalar que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo ha señalado la necesidad de alentar también a los hombres que se responsabilicen, perdón, de su comportamiento sexual y reproductivo, y suman su función social y familiar. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver con el aspecto que el hombre, siempre por aspectos culturales, debe tener una situación distinta a la que históricamente ha tenido. Y es el hecho de que al momento de realizar una relación sexual debe ser efectuada con responsabilidad. Es decir, deben tomarse también las medidas de protección necesarias para garantizar embarazos no deseados, que no se den embarazos no deseados, para garantizar la no transmisión de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. No solo esos dos factores que les he mencionado, indudablemente van o implican una educación sexual, y que eso además va a tener sus efectos en la función social y familiar en las sociedades. Entonces, de igual manera, la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer ha hecho llamados a fomentar la armonización de responsabilidades de las mujeres y de los hombres respecto al trabajo y la familia.
Entonces, como vemos, hay una serie de instituciones que están abogando por estos temas para ir avanzando y mejorando en todos estos ítems. Muy bien. Dicho lo anterior, ya estudiamos el derecho a fundar una familia. Ahora adentrémonos un poco al derecho a la autonomía reproductiva. Acá debemos señalar lo siguiente, que uno de los derechos que se derivan de la constitución de la familia es el derecho que tienen las personas y las parejas particularmente, ¿no? A decidir el número de hijos, a decidir el espaciamiento entre uno y otro. Esto se conoce en la doctrina como derecho a la autonomía reproductiva y que esto de igual manera está vinculado con otros derechos como el contar con información sobre planificación familiar, que es un poco lo que yo les he mencionado. Este conocimiento es importante porque ustedes saben que el conocimiento es poder y también la falta de conocimiento, la ignorancia sobre ciertos temas conlleva a la vulneración de ciertos derechos. Entonces, ahí podemos nosotros imaginarnos, darnos cuenta cuánto daño hace el que cierta parte de la población no cuente con información sobre planificación familiar. Entonces, o sea, personas que ingresan a temprana edad a una actividad sexual y no conocen los riesgos que esto implica, ¿verdad? Entonces ahí nos adentramos a un terreno muy difícil, precisamente porque existen una serie de escenarios que eh, prácticamente aparecen cuando nosotros analizamos este fenómeno. Por ejemplo, y les comento, pueden existir casos donde hay ausencia total de a un desconocimiento pleno de qué significa la planificación familiar. Entonces, si usted no conoce métodos de planificación familiar, mucho menos va a tener posibilidad de decidir el número de hijos o el distanciamiento que debe existir entre uno y otro, ¿no? Porque usted está prácticamente en una ruleta rusa, ¿verdad? Porque no existe conocimiento, no existe una situación de que la persona reflexione, sino que está ejerciendo la actividad sexual de una manera totalmente descuidada y de una manera totalmente alejada de esa planificación que es lo que está implícito en el derecho a la autonomía reproductiva. Entonces, estos derechos no están explícitamente reconocidos en la normativa interamericana. Es básicamente lo que se ha dado es mediante la doctrina de los derechos implícitos, precisamente surgiendo a través de la interpretación de la normativa internacional de derechos humanos, ahí es donde aparecen estos derechos. Muy bien. Entonces, también debemos señalar que este tema, dentro de los derechos, aparece el derecho a la constitución de la familia, y este derecho se relaciona estrechamente con el derecho al nombre y el derecho a la nacionalidad. Entonces, aquí vemos que se van forjando como ramas, ¿verdad? Que están enlazadas y que implican derechos humanos de la persona en materia familiar. Respecto a esto, el artículo 18 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. Y también agrega que la ley debe reglamentar la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuese necesario. Entonces la convención va previendo este aspecto, el derecho al nombre. Imagínense qué importante es el derecho al nombre. Cuando nosotros analizamos, o sea, muchas veces lo vemos como parte del paisaje y no nos damos cuenta de la trascendencia del nombre. El nombre significa mucho, le da a la persona una identidad, le da a una persona su sentido, le da a una persona un gesto de, ya sea de aceptación o de rechazo, dependiendo si le gusta o no el nombre.
Entonces, por eso mismo existen diligencias para poder, bajo ciertos supuestos, bajo ciertas condiciones, poder modificarse el nombre. Entonces, si una persona no se encuentra a gusto con su nombre, eso en realidad hay una vulneración precisamente a este tema, porque es parte, perdón, es parte importante de su derecho a la identidad, de cómo yo me percibo, de cómo me siento con un determinado nombre. Entonces, todo esto también tiene que ver con un aspecto relevante y es que en algunos países existen disposiciones que obligan a la mujer a adoptar el apellido de su marido una vez ésta se ha casado. Entonces, debemos decir que este tema no se encuentra explícitamente regulado en la normativa interamericana de derechos humanos, pero sí existe una norma en la CEDAW que establece el derecho de los cónyuges a elegir apellido. Entonces, aquí vemos también cómo eso, cómo el aspecto legislativo permea en la situación cultural, porque antes de que se estableciesen todos estos aspectos de la libertad que tengo o que tiene la mujer de elegir si usa o no el apellido de su esposo, eso al final es una libertad. Pero ¿qué sucede? Culturalmente, la mujer buscaba, incluso no le encontraba sentido. ¿Cómo es posible que yo me voy a casar y no voy a decir que soy la señora D? ¿Verdad? O sea, cuando hablamos de la señora D, estamos haciendo alusión a que esta persona le pertenece a otra. Estamos aparejados ante una visión como que se tratase, como que fuese propietario el hombre de la mujer. Entonces, eso, como es tan parte de del escenario social, lo teníamos tan normalizado que no nos dábamos cuenta que ahí había algo, una situación, una circunstancia que hacía que el hombre prevaleciese sobre la mujer. Entonces, como se estaba buscando romper todos estos aspectos, entonces un factor importante es el hecho de que la mujer decida. O sea, pero ya estamos ante una situación de la autonomía de la voluntad, porque yo he conocido muchos casos de mujeres que a pesar de tener esa libertad, luego de razonarlo, luego de considerarlo y dicen, no, a mí me gusta esto, me gusta que ser la señora D. Hay otras que no, dicen, no, yo voy a continuar con mi apellido. Entonces, ya sea que tome una u otra decisión, lo importante es que exista libertad de tomarla, no que sea impuesta. Entonces, la perspectiva o la lógica que se lleva es precisamente esa, que ese derecho a la libertad se establezca y se consagre y se materialice. Muy bien. Otros puntos importantes con este tema, que hablábamos del derecho de la familia, que tiene que ver con el nombre y nacionalidad, tenemos lo que nos dice el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos establece unas situaciones bien interesantes, porque nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se va a privar arbitrariamente de su nacionalidad ni al derecho a cambiarla. Entonces, este es relevante ya que en algunos estados existen normas que dan tratamiento diferenciado a la nacionalidad de la mujer y a la del hombre en caso de matrimonio. Sobre ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 4, estableció lo siguiente. Constituye discriminación incompatible con los artículos 17.4 y 24 de la Convención Americana estipular condiciones preferentes para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges. Entonces, aquí partimos de el principio de no discriminación. Acuérdense que esta situación de la no discriminación es es prácticamente un principio transversal de los derechos humanos, precisamente porque debemos partir de la situación real de que no debe existir discriminación. Entonces, este principio, este concepto de no discriminación lo vamos a escuchar constantemente cuando hablemos de derechos humanos.
Sin embargo, también debemos saber que uno de los aspectos más difíciles es determinar en qué momento estamos en presencia de poder conceptualizar cuando estamos ante una discriminación o ante una situación que genere o que vulnere la no discriminación que se establece en estos textos. Entonces, este es un tema que da mucho para debatir y dialogar. Muy bien. Dígame, Pero licenciado una Romero, consulta. dígame. Sí, no me queda muy claro esto de si podría pasar a la diapositiva anterior, ¿Cómo no? justo en la parte de la opinión consultiva, cuando dice condiciones preferentes para la naturalización por causa de matrimonio. No me queda muy clara de qué manera, y tal vez me podría ahondar, de qué manera podría ser discriminatorio esto, o cómo es que es discriminatorio este derecho a la nacionalidad en el contexto de matrimonio. Acá dice, ¿no? En cuanto al derecho a la nacionalidad. Quizás quiero hacer mejor esas conexiones, no sé si tal vez podría explicar nuevamente esa parte. Ok, muy Gracias. bien, muy bien. Sí, tiene que ver con el aspecto propio de que los efectos jurídicos entre un cónyuge u otro, dependiendo si adquiere o no para efectos de la naturalización. Estamos hablando de una persona que está en un país determinado, ¿verdad? Entonces o se casa con una persona y ahí a esta persona le aparece un tratamiento diferenciado para obtener la naturalización. Entonces, si el hecho de que se logre el matrimonio, que se establezca, que se consume ese matrimonio, efectivamente va a generar un cambio en su condición jurídica, digamos, con respecto a la nacionalidad, al obtener la naturalización de ese país respecto al otro cónyuge, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se establece que hay una discriminación, digamos, en el tema de los requisitos, podría ser, en el tema de los efectos o el tiempo para poder alcanzar la naturalización. Entonces, todas esas situaciones, como tiene que ver, y la lógica que se mantiene aquí detrás de todo esto, es que nosotros como personas tenemos derecho humano a la nacionalidad. Entonces, nadie puede quitarnos el derecho a que aspiremos a una nacionalidad diferente a donde nosotros nacimos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está implícito el derecho marco, digamos. Entonces, cada uno de los países establece en sus leyes migratorias diferentes requisitos, diferentes situaciones, pero lo que está prohibido es discriminar, ¿verdad? O sea, si la mujer necesita determinados requisitos, el hombre también, o sea, están en la misma situación. No deberían existir requisitos diferenciados entre un hombre o una mujer para obtener un nuevo estatus en respecto a su nacionalidad. Entonces, esto precisamente es lo que busca evitar este tema de este artículo 20 que señala en la opinión consultiva la Corte Interamericana, licenciado. Ok, ya me queda mucho más claro. Gracias, Ah, maestro. vaya, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí estamos con otro tema que es un tema interesante porque tiene que ver con muchos aspectos, con muchos conceptos que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado, no sé si ustedes lo han hecho, sobre el tema de la gestación por sustitución. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha estudiado, lo ha visto en alguna película, lo ha visto en las noticias? Buenas No. noches. No es el tema del famoso alquiler de vientre. Exactamente, muy bien, muy bien. Es ese, digamos, ese alquiler de vientre que se dice de manera coloquial o de manera más, digamos, popular, ¿verdad? El nombre técnico es esta gestación por sustitución. Muchas gracias ahí por su aporte, precisamente a eso. ¿Y qué es lo que ha escuchado? ¿Qué es lo que ha visto, licenciada Escobar? Algunos famosos optan por, no sé cómo se le puede decir, si decidir tener un bebé eh, y otra mujer está dispuesta a subrogación, no sé cómo se le diga, qué otro término se utilice. Maternidad por subrogación. En el, bueno, aquí
se ha hecho, pero se ha hecho así en términos, ¿cómo se le diría? Bajo de agua podría ser, que, o sea, tener el bebé y luego, eso era antes, ahora sabemos que por el elemento de que del hospital se transfieren los documentos a la alcaldía, ya no es tan así, pero yo conozco casos en donde se dio en adopción a una niña, pero al parecer es una como novela, al parecer el que la adoptó era el papá, pero él colaboró con esta madre postiza, algo así. Entonces, entendería que por ahí va la situación. He escuchado de famosos que utilizan mucho esta forma y otras personas que pues no quieren que su figura se vea alterada o simplemente pues lo ven más factible, aunque creo que no es tan económico, no sé. Al menos en el país, si sé que pasan casos así, que no se diga o que no se conozca es otra situación. Ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien, esos escenarios que usted nos ha planteado, precisamente es uno de varios, ¿verdad? Son muchísimas situaciones donde esto surge, acontece. Usted mencionaba de personas famosas que utilizan este sistema o estos mecanismos para el hecho de tener su familia, ¿no? Incluso hay famosos como por ejemplo un futbolista, Cristiano Ronaldo, que ha utilizado, digamos, este tipo de aspectos, este tipo de, básicamente viene a ser un contrato, ¿no? Un contrato donde a una persona, a una mujer, se le, precisamente, que desarrolle en su vientre el producto y de esa manera cuando ya se desarrolla toda la situación física del embarazo, ya sale el bebé y ya pasa a formar parte de quienes han tenido esa voluntad procreacional, ¿verdad? Entonces, pero obviamente es un contrato que en este caso hay una situación económica de por medio que se le puede cancelar altas cantidades de dinero a una mujer para que dentro de su cuerpo haga esta gestación y finalmente logre traer una nueva vida al mundo, ¿no? Al final. Entonces, pero todo esto es bien interesante dentro de la perspectiva de los derechos humanos porque se encuentra relacionado con una serie de derechos que vamos a ir discutiendo, ir viendo para analizarlo. Aquí debemos decir que esta sustitución también es conocida como gestación solidaria. Se trata de una técnica de reproducción humana asistida. Entonces, las técnicas de reproducción humana asistida, hay una gran variedad, ¿verdad? Debemos partir que hay una gran variedad, debemos partir de otra realidad y es que no existe legislación que las regule aquí en el país. Entonces, eso significa que, como muy bien decía la licenciada Escobar, aquí se hacen estas técnicas, pero no están reguladas. Entonces, esto es lamentable precisamente porque es un tema que debería regularse, un tema que debería legislarse, precisamente porque están en juego ciertos derechos que en algún momento pueden afectar a las personas más débiles de toda esta historia, que son los niños, ¿verdad? Los que resultan de esta gestación, aparece finalmente una nueva vida, pero ¿qué sucede con los derechos de estas personas, no? Entonces, todos estos aspectos lo vamos a ir viendo en esta sesión. Aquí también debemos mencionar para comprender esta figura que se encuentra destinada a toda aquella persona que sufre alguna causa de infertilidad o esterilidad, que les impide tener hijos propios mediante medios naturales o mediante otras técnicas de menor complejidad. Entonces, este es como un escenario bien básico, ¿verdad? Digamos, el escenario solidario, loable, a diferencia de lo otro, como usted podría mencionar, ¿verdad? Se podría generar un poco de duda. Yo lo hago de esta manera porque de esa forma me evito el dolor o me evito el tema de que mi cuerpo no cambie, que podría ser, digamos, otra decisión también al final. Pero esta es como el escenario, digamos, solidario. Ayudar a una persona que no puede tener hijos por determinadas condiciones,
y que al final sí lo logren, ¿no? Entonces, esta persona aporta sus propios gametos, espermatozoides u óvulos, o también puede recurrir a donantes de gametos y mediante fecundación in vitro u otra técnica, el médico realiza la fecundación del óvulo y la consiguiente formación de un embrión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como ese embrión no puede ser gestado por aquella persona, se transfiere a una tercera persona, que en este caso sería la mujer gestante. Ahí aparece este nuevo elemento que sería la mujer gestante, quien va a ser la encargada de que ese embrión se geste hasta el nacimiento de ese niño o niña, con quien no tiene un vínculo alguno, precisamente siendo que los óvulos no pertenecen a la mujer gestante. Entonces hay como una separación. Aquí también hemos visto casos, ¿verdad? Digamos, se advierten en las noticias y demás, hasta en películas sale, sobre el tema de la vinculación que siente esta persona, esta mujer gestante, con ese embrión y que al final de su cuerpo nace ese niño o esa niña. Entonces hay una situación, un vínculo, porque ella vive el embarazo, lo vive completamente como si fuese propio, ¿no? Entonces ahí se dan estas circunstancias que también es importante evaluarlas por todo el desgaste emocional, desgaste psicológico, el impacto que esto tiene. Muy bien. Entonces aquí durante todo este escenario tenemos que analizar también el caso que los padres genéticos hayan aportado sus gametos al proceso de fecundación, ahí sí existe una vinculación genética plena del niño con la gestante. Cuando se produjo el nacimiento, el niño es reconocido por los padres, realizado el tratamiento de reproducción asistida y esta filiación encuentra sustento legal en la identidad genética o en la otra figura que se denomina la voluntad procreacional, es decir, la voluntad de procrear. Ese un concepto que los países que tienen legislación que regula este tema lo mencionan constantemente y tiene sus efectos jurídicos porque la voluntad procreacional es lo que determina al final la filiación. Es decir, yo deseo ser padre, o la mujer desea ser madre y utiliza las técnicas de reproducción humana asistida para lograr su objetivo, que es convertirse en padre. Entonces, esa voluntad procreacional es el que al final implica el aspecto filiatorio. Entonces, en función de la retribución económica, si hay o no retribución económica a la gestante, se clasifica esta maternidad subrogada en la primera como carácter altruista, se menciona en la doctrina. Aquí esta se realiza sin una motivación económica de la mujer gestante, por lo cual no se admite el pago de una retribución económica, pero sí una compensación por gastos y por los daños que puedan existir, ¿verdad? O que puedan surgir con el embarazo. Si se pone en riesgo la vida de la gestante, si todos los gastos, si su embarazo fue de alto riesgo, etcétera, etcétera. Todo esto sería con sentido altruista, porque ahí ella no recibe ese dinero como pago de una retribución. Luego tenemos la maternidad subrogada con carácter comercial. Esta, por el contrario, sí se realiza con el objeto de obtener una retribución económica. La gestante, esta excede los gastos ocasionados. Entonces, la diferencia entre una y otra es la intención. Precisamente en la primera no existe el pago, pero sí se determina, mira, cualquier gasto que suceda con el embarazo lo cubre la pareja o las personas que están interesadas en esta gestación. Y en el caso segundo, lo que hay es un interés económico y que está pactado en un contrato donde se establece que esta persona va a ser encargada de desarrollar la gestación y hasta su culminación por una suma de dinero que es previamente acordada y que va a exceder obviamente los gastos ocasionados. Y esto, como lo decía la licenciada Gaspar, también tiene que ver
con personas de una determinada capacidad económica que pueden darse estas posibilidades, ¿no? Muy bien. Entonces, también debemos decir que esta maternidad subrogada con carácter comercial se realiza mayormente en Estados Unidos y en Ucrania, se ha dicho, y es denominada como commercial surrogacy, básicamente para diferenciarla de la surrogacy, que es el término usado de forma general para la primer tipo de subrogación, que es la maternidad subrogada altruista. Entonces, esta commercial surrogacy o womb rent o womb leasing, que básicamente estamos hablando de la maternidad o la gestación por sustitución de carácter comercial. Entonces, aquí, como vemos, es una situación muy, muy de nuestros tiempos, ¿no? Porque todo esto, cuando nosotros visualizamos la maternidad, nosotros siempre pensábamos que la maternidad y el parto eran lo mismo, es decir, es madre quien aparece en el hospital que ha dado a luz, ¿verdad? Pero en esta maternidad no precisamente no funciona así, porque la que ha dado a luz al final no es la madre, no es la madre para efectos jurídicos, por lo que esto implica en la vida de la persona que acaba de nacer. Entonces, es bien curioso porque se van cambiando nuestra concepción de mundo y esto además tiene implicaciones porque hace entrar en crisis esas concepciones legales que por siempre se mantenían de forma muy, muy estable y ahora pues todos estos conceptos lo cambian, lo modifican, pero tiene relación con el tema que estamos viendo de los derechos humanos. Entonces aquí aparece un aspecto importante como es la figura de la filiación en la subrogación. Debemos señalar que el objetivo jurídico de este proceso de gestación solidaria o de maternidad subrogada es precisamente que los progenitores de ese niño o esa niña sean reconocidos por la ley como padres del mismo. Es decir, que logren ellos obtener la filiación. Aquí también debemos mencionar que en los países donde esto está bien avanzado y donde se realiza bajo estos parámetros legales, pueden existir distintos fundamentos para determinar la filiación del niño, pudiéndose fundar una en un vínculo biológico y el aporte del ADN, también en la voluntad procreacional o en un vínculo contractual. Van a haber diferentes maneras de establecer esta filiación. Al final es uno de los efectos más importantes, ¿verdad? Porque depende, ahí surge la figura propia de lo que hemos hablado, el interés superior del niño. También está el derecho a fundar una familia. Todos estos aspectos, el derecho a constituir una familia, también el derecho del niño a ser parte de una familia. Entonces son conceptos que están relacionados con este fenómeno tan actual. Entonces, ocurre en muchos de estos países que cuando se busca regular este tema, está el aspecto de que debe pedirse judicialmente la filiación del niño, cuando no está completamente las reglas claras. Entonces, las legislaciones generalmente lo que hacen es reconocer filiación materna a quien da luz, por lo que la voluntad procreacional deberá ser el elemento central y definitorio en la decisión judicial. Entonces, aquí entramos en un problema, ¿no? Porque la voluntad procreacional que ha dado origen a esa maternidad por subrogación, al final tiene que ser probada en los tribunales para poder establecer esa filiación, ese vínculo filiatorio. Y no era lo que se perseguía al inicio, ¿no? Entonces, por eso se revela ahí la necesidad de legislar sobre estos aspectos. Lastimosamente vemos que este tema no está muy en boga en nuestros países, ¿no? Está como ahí escondido. Sin embargo, tiene que mucho que ver probablemente que no existen quizás una elevada número de casos, pero la situación es que ahí están. O sea, el hecho que no sea en masa, que todo el mundo lo esté ocupando, eso no quiere decir que no estén dándose casos en El Salvador. Así que hay que estar muy atento a eso porque puede generarse
situaciones de vulneraciones a derechos humanos en todas estas historias que surjan a través de de la utilización de esta figura. Muy bien. Dicho lo anterior, ahora pasamos a otro de estos derechos, que es el derecho a la protección de la familia. Aquí también debemos decir que el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos indica que la familia debe ser protegida por la sociedad y por el Estado. También el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, señalan el derecho a la protección de la familia, así como también el artículo 4, inciso E de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, establece el derecho de las mujeres a que se respete su dignidad inherente y que se proteja a su familia. Entonces, la protección de la familia es un derecho humano. Entonces, en todo esto es especialmente relevante analizar aquellas familias que por su situación económica ingresan a lo que se denomina niveles de pobreza, en lo que en un determinado país es considerado pobreza. Y esto, indudablemente, esta condición económica excluyente, precisamente generan situaciones que las excluyen del ejercicio de ciertos derechos, porque debemos partir de la idea, y esto es importante que lo sepamos, la mujer, por el hecho de ser mujer, está en una condición de vulnerabilidad. Eso de manera general. Pero si a eso le sumamos que es una persona pobre, entonces ahí ingresa otro elemento que se le suma a su condición de vulnerabilidad por ser mujer. Entonces, estamos ante una doble situación. Entonces, precisamente ahí es donde aparecen estas familias requieren de un apoyo del Estado para posibilitar el ejercicio de los derechos humanos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva cuál es el contenido y el alcance del derecho a la protección de la familia. Aquí debemos decir que además este derecho a la protección implica el derecho de los niños y las niñas a medidas de protección que su misma condición de menor de edad requieren por parte de la familia, de la sociedad, del Estado, y además garantizársele a estos niños, niñas, la igualdad de derechos frente a no importando el origen de la familia, si han nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Entonces, esa igualdad es crucial precisamente para proteger a estos integrantes de la familia. Entonces, de igual manera, la protección a la familia implica protegerla a esta contra la violencia e incluso dentro de los propios integrantes de la familia. Es decir, que deben existir normativas, debe generarse medidas legislativas que combatan la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, por eso es que se establece en nuestro país una ley de esa naturaleza. Ley contra la violencia intrafamiliar, que lo que busca es erradicar la violencia en sus diferentes manifestaciones. Violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia física. Todo ese tipo de violencia deben ser erradicados de la familia. Obviamente es una tarea, es una utopía, pero sí deben darse las condiciones para que cuando existan esos altercados, esas situaciones, exista todo un ordenamiento jurídico y un sistema jurisdiccional que esté encargado de conocer de estos casos. Entonces, también debemos señalar que bajo la perspectiva de los tratados de derechos humanos, la Convención de Belém do Pará señala en su artículo 3 que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, esta Convención de Belém do Pará señala aspectos bien interesantes, como por ejemplo en el artículo 2, nos dice que se va a entender que existe violencia contra la mujer y esta incluye la violencia física, la violencia sexual, la psicológica,
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Entonces, vemos que este instrumento busca proteger a la mujer en todas estas áreas, porque precisamente en todas estas áreas es donde la experiencia demuestra que es agredida este sector de la población y por eso amerita una protección especial. Entonces, esta protección especial para las mujeres amplía el estándar establecido en la Convención Americana de manera general para los integrantes de la familia, precisamente porque se trata de una normativa especial de protección a un sector específico de los integrantes de la familia. Muy bien. Entonces, aquí también tenemos que señalar otro aspecto, que es el derecho a la constitución y a la protección de la familia. Es indudablemente un derecho muy complejo, está relacionado con, y como se los he mencionado en los aspectos anteriores que hemos analizado, se encuentran interrelacionados, porque el ejercicio de un derecho está íntimamente ligado con otro y unido a otro, y es manifestación de otro derecho. Entonces, en este caso, está vinculado estrechamente con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Aquí volvemos con el tema de la no discriminación en materia de derechos humanos. Entonces, en primer lugar, la constitución de la familia es un derecho de libre y pleno consentimiento, como lo hemos visto, que deben realizar las personas. Libre consentimiento. Entonces, esto, como es un libre consentimiento, tampoco puede ser restringido mediante las normas legislativas y que tampoco puede fundarse en prácticas culturales que legitiman la coacción o la violencia. Entonces, aquella figura que hemos visto, ¿verdad? Que la persona, el hombre iba y raptaba a la mujer, ¿verdad? Y la sacaba de su vivienda familiar para llevársela a vivir con él. Eso puede sonar muy romántico, puede sonar muy, wow, está haciendo todo por la mujer, ¿no? Y qué romántico que se la lleve. Pero en realidad lo que hay ahí es una violencia, ¿no? Hay una violencia, la está sacando de su núcleo familiar a la persona y no existe un verdadero libre consentimiento, al fin y al cabo. Entonces, ese aspecto, situación que podría en algún momento verse como muy literario, muy poético, en realidad lo que hay ahí es una violencia, ¿no? Entonces, eso está en contra de esta visión de cómo debe constituirse la familia desde la perspectiva de la protección a los derechos fundamentales y derechos humanos de los integrantes de la familia. Entonces, tampoco acción. Acuérdense que lo que hemos hablado de matrimonios pactados, esto ya no es admisible. Ya no puede el padre decirle, mira, tenés que casarte con fulanito porque de esa manera nos va a continuar yendo bien en la vida. O no sé si ustedes se acuerdan de la película Titanic, donde aparece la mamá de la protagonista que hablan sobre este tema. No sé si se recuerdan de esa escena. ¿Se recuerdan? Bueno, les voy a comentar. ¿O alguien se acuerda? No escuché, maestro. ¿Qué escena comentó? Disculpe. Sí, es una escena donde está la madre de la protagonista y que le dice a ella que debe casarse con su prometido, que esta persona justamente la protagonista no lo quiere, o sea, ella no lo quiere, es el novio y es el prometido y todo, pero no lo quiere, no lo ama. Entonces la Sí. madre le dice que es la única posibilidad de salvarse porque ellos están en la ruina. Sí. ¿Se Personalmente recuerda sí de la eso? recuerdo. Ok. Personalmente sí la recuerdo. Vale, entonces esa
muchas veces el cine es bien interesante porque nos refleja con una escena prácticas culturales que van en contra de esta perspectiva desde la visión de derechos que se aboga desde la creación precisamente de los derechos humanos y el desarrollo jurisprudencial que se le ha ido dando a todas estas figuras. Entonces, acuérdense que esa película del Titanic estamos hablando de 1914, ¿no? O sea, estamos hablando de hace más de un siglo. Entonces, en ese momento, en esa etapa cultural, en esa etapa histórica, o sea, era hasta cierto punto en la mente de la protagonista, no hubiese surgido, aquí me están violentando mi derecho a constituir una familia de una manera libre. No, se me está violentando la posibilidad de que yo elija con quién quiero contraer matrimonio. Aquí se me está coaccionando de una manera psicológica porque mi madre me está diciendo que el futuro de ella y el mío depende de mi decisión. O sea, me está manipulando mi decisión. Entonces, en ese momento, quizás también por el aspecto cultural, una persona que se encontrase en esa situación, a lo mejor decía, bueno, ni modo, me tengo que sacrificar por el bienestar de mi madre o el bienestar de mi padre. Entonces ahí todas estas prácticas culturales se deben dejar atrás para que el derecho a la constitución de la familia se realice de una manera totalmente libre, con el libre consentimiento de la persona. Muy bien. Entonces también debemos señalar como en segundo lugar, este derecho a la constitución de la familia se encuentra íntimamente relacionado con los derechos reproductivos de las personas, particularmente con el derecho a decidir, como ya se los he dicho, si esta pareja quiere o no tener hijos. También, ¿cuántos hijos quiero tener? Uno, quiero tener dos, quiero tener tres o cuatro, o los que sean. Y también, ¿a cuánto tiempo de diferencia va a haber entre uno y otro? Por ejemplo, pateémonos todos estos escenarios. Los derechos reproductivos implican, dentro de este derecho, la constitución de la familia, implica que estos cónyuges o estas dos personas que van a constituir la familia, que se miran frente a frente, porque no hay una persona subordinada frente a otra, no hay una sola persona que va a decidir el futuro de los dos, sino que ambos tienen que hablar y decirse, miren, ¿tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Fíjate que yo quiero uno, o yo quiero dos, llegar a dialogar, llegar a negociar, llegar a una decisión mutua, ¿verdad? Entonces, puede que lleguen a una decisión de que no quieren tener hijos. Entonces, es una decisión que se basa en el derecho a la autonomía reproductiva. Entonces, esa pareja decide, definitivamente, yo no quiero tener hijos y tú también. Entonces, estamos felices de no tener. Pero habrá otras parejas que digan, no, yo quiero tener uno, por lo menos uno. Hay otros que dicen, no, yo quiero tener una parejita, la famosa parejita. Entonces, llegan a ese acuerdo. Entonces, es parte de este escenario que se plantea dentro del derecho a la constitución de la familia. Entonces, también se llega a un acuerdo, vaya, vamos a tener un hijo, primero Dios, dice la gente, en esta fecha. Entonces, el segundo hijo lo vamos a comenzar a buscar, dice la gente, también de manera coloquial, lo vamos a buscar 2 años después, cuando el primero ya tenga, ya al menos ya tenga sus 3 años. Y pues de esa manera no sea tanta la distancia entre uno y otro, dicen las personas. Entonces, todo eso implica diálogo, implica la capacidad también de negociación, implica la capacidad de expresar los sentimientos, y todo esto, acuérdense que va dentro del proyecto de vida de la persona. Porque imagínense, este tipo de discusiones que les estoy planteando ahorita puede hacer que una relación caiga. Porque imagínense, uno de los dos integrantes quiere tener hijos y la otra persona no. Entonces, sus proyectos de vida ya no se unen en ese momento. Entonces, pueda que eso sea un motivo incluso para que la relación ya no funcione, o que la relación ya no tenga una perspectiva de futuro, ¿no? Se acaba el futuro ahí
y termina la relación. El tema del número de hijos también. O sea, todos son aspectos que son muy importantes dialogarlos en pareja para llegar a un convencimiento total de todos estos temas. También debemos decir que el derecho a la protección de la familia tiene una especial relevancia cuando estamos hablando de personas o de familias que están en condiciones de pobreza, que precisamente por eso estas personas tienen unos grandes obstáculos para el ejercicio de sus derechos y que además tenemos que tener especial cuidado cuando estamos hablando de personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Si ustedes se fijan, este diplomado habla de esto, ¿no? Diplomado de derechos humanos, de primera infancia, niñez, adolescencia y mujeres. Entonces, esto no es caprichoso el nombre del diplomado, sino que tiene su razón de ser, precisamente porque también se trata de personas que están en situación de vulnerabilidad, que no son las únicas. Incluso en la diapositiva aparece, ¿verdad? Las personas adultas mayores, las personas que tienen capacidades especiales. Entonces, ahí también debemos visualizarlo, todo este tema de la protección de la familia, individualizando a cada integrante para lograr la protección de estas situaciones. Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a hacer un breve estudio a enunciar los derechos familiares de la persona. Debemos señalar que la persona tiene derechos familiares como tal, y la familia también tiene ciertos derechos, ya los vamos a ver. Entonces, los derechos familiares de la persona aquí en nuestro país se derivan de la Constitución de la República, el Código de Familia y además otros instrumentos legales que regulan las relaciones familiares, ¿verdad? Ya lo hemos visto, el Código nos habla del vínculo matrimonial, la unión matrimonial, también el parentesco genera derechos familiares. Entonces, lo importante de todo esto es que además de la normativa interna, siempre nosotros tenemos que visualizar la normativa internacional. Entonces, cuando a ustedes les llegue un caso que tienen que analizar, no se queden únicamente con lo que dice el Código de Familia, sino que deben visualizar, deben establecer el análisis de normativa internacional. Porque recuérdense que para eso están los tratados internacionales de derechos humanos y debemos siempre efectuar ese control de convencionalidad. Debemos también realizar y cumplir lo que nos dice el artículo 144 de la Constitución, que los tratados internacionales son parte del ordenamiento jurídico y que prevalecen sobre las leyes secundarias. Entonces, dicho lo anterior, debemos mencionar que estos derechos familiares tienen la finalidad de proteger la dignidad, el bienestar, el desarrollo de las personas integrantes de la familia y además garantizar su cumplimiento en el tema de deberes y obligaciones. Entonces, algunos ejemplos de derechos familiares que tenemos acá. En El Salvador está en el derecho a constituir una familia, que aquí dentro del contenido que se le ha dado a este derecho implica el elegir libremente a la persona, que lo hemos venido señalando en varios ejemplos, desde la perspectiva de elegir a la persona y elegir si deseo casarme con ella o vivir en unión no matrimonial, como se menciona, la unión de hecho, y que esta elección se efectúe sin discriminación, ya sea por motivos de sexo, edad, religión, raza, origen o condición social. Entonces, solo este párrafo del derecho a constituir una familia implica una serie de requisitos, una serie de aspectos que deben confabularse para que este derecho en realidad sea ejercido por la persona. Porque imaginémonos que a una persona se le discrimina por razón de su orientación sexual, entonces esta persona se le está vulnerando el derecho a constituir una familia. Entonces, hay que poner ojo a todo eso. Imagínense, un pequeño detalle hace que exista una vulneración al ejercicio de un derecho humano. O por la raza, por el color de piel,
o por su condición económica. Cualquiera de estos aspectos que generen discriminación implica o impacta en el derecho fundamental o en el derecho humano. También tenemos el derecho a la igualdad, a la no discriminación. Básicamente, dentro de nuestro sistema, implica el reconocimiento de igualdad de derechos, igualdad de deberes entre los cónyuges o convivientes, así como entre los padres y los hijos. También este derecho a la igualdad y no discriminación implica respetar las diversidades culturales, la diversidad étnica, la diversidad religiosa de cada miembro de la familia. Y esto es bien importante, fíjense, porque en las familias las personas no están cortadas con la misma tijera, a pesar que hay aspectos de sangre que los unen. El ADN les pertenece, está entre ellos circulando ese ADN, la sangre, como se dice también metafóricamente. Pero el hecho de que sean de la misma familia no significa que van a ser iguales. Entonces, resulta que en una familia existen problemas hasta religiosos. Hay una persona que son de una religión determinada y uno de los integrantes es de otra religión. Entonces, eso genera choques, genera impactos, genera conflictos. Entonces, ahí es donde se debe dar un respeto. Los integrantes deben respetar la creencia religiosa de esa persona, la creencia política también. Entonces, todos estos aspectos van dentro del ejercicio de este derecho a la igualdad y no discriminación. También tenemos dentro de los derechos familiares el derecho a la vida privada y a la vida familiar. Implica el respeto a la intimidad, el respeto al honor, a la reputación de cada miembro de la familia, así como a la identidad personal y familiar. Entonces, esto también lo hemos hablado también con respecto al derecho a la identidad, que lo mencionábamos que se trataba de una identidad estática y una identidad dinámica y que es parte de los derechos humanos de la persona. Entonces, también implica el hecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y familiar por parte de terceros o del propio Estado. Entonces, esta invasión a la privacidad sería una vulneración al derecho como tal. Entonces, también tenemos otro de los derechos, son el derecho a la protección integral. Implica básicamente el derecho que tenemos de recibir del Estado y de la sociedad las medidas necesarias para que nos garanticen la seguridad, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, la vivienda. También implica el derecho importante que es el de recibir una atención especial cuando yo enfermo, cuando me encuentro discapacitado, cuando soy dependiente o padezco de una vulnerabilidad. Entonces, esto es muy importante como un derecho familiar de la persona humana. Además, está en el ámbito familiar, la persona, el integrante de cada familia debe tener derecho a expresar sus opiniones, el derecho a expresar sus intereses, el derecho a expresar sus necesidades y que estos sean tomados en cuenta. Esto es importante porque nosotros lo vemos también desde la perspectiva del derecho de niñez. Cuando nosotros mencionamos, cuando establecemos e indicamos que en un proceso judicial debe escucharse el sentir del niño sobre aspectos relacionados a la situación que se está debatiendo, al ejercicio de un derecho del niño. Entonces, ahí están estos derechos de participación que son importantes, que se debe escuchar al niño. Es parte importante dentro de la jurisdicción de niñez y adolescencia. También implica el derecho de la persona a que se respeten sus decisiones y a poder participar en estas decisiones que afectan a la vida familiar. Entonces, todo esto implica un ser humano que está capacitado de brindar su opinión, está capacitado de tener un criterio propio y que lo expresa en la familia. Y recordemos, la familia es
la evidencia de lo bien o mal que hay en una sociedad, ¿no? Entonces, en la medida que estos derechos se van cumpliendo, se van ejerciendo en la familia, estos integrantes de los grupos familiares de igual manera lo van a replicar ante otras instancias, lo van a replicar ante el Estado, ante entidades privadas, porque es parte de su ser, es parte de cómo han sido educados. Y eso es en beneficio de una ciudadanía más activa, ¿no? De una sociedad, de unas personas que tienen esa posibilidad de lucha por sus propios derechos. Luego tenemos el derecho al cuidado y la asistencia. Esto implica el deber de los miembros de la familia de apoyarse mutuamente en las situaciones que la vida les presente. Recordemos que la vida implica una serie de retos, una serie de golpes también, una serie de situaciones que hay que resolver, que hay que enfrentar, que hay que luchar para poder solucionarlas. Y muchas veces estos grandes dilemas de la vida no pueden ser enfrentados de manera personal o de una manera como que autosuficiente. Hay un momento que la persona dice, no, ya no puedo más, necesito ayuda. Entonces, ¿qué mejor que sea un propio familiar quien brinde esa ayuda de cualquier tipo, emocional, puede ser también, no lo podemos negar, económica, ¿no? Pero también el aspecto afectivo es clave, ¿verdad? Tener con quien poder platicar, tener una persona que le pueda aconsejar, que le pueda decir situaciones que a lo mejor uno no logra visualizar. Todo eso es importante dentro del aspecto familiar. Y esto, además, nos lleva a otra situación, que la familia, como lo vimos, es un agente de protección, es un agente económico, pero dentro de todo esto también implica la posibilidad y el derecho a recibir alimentos por parte de quien tiene la obligación de proporcionarlo. Siempre que existan esos vínculos que ya hemos visto y que nosotros conocemos, que establece el Código de Familia, existe la posibilidad de requerir alimentos a otra persona, incluso de manera administrativa o judicialmente. Entonces, aquí lo vamos viendo también esa situación. Muy bien. También tenemos el derecho a la patria potestad y a la tutela. Aquí, digamos, hay que matizarlo precisamente porque en el tema de la patria potestad, acuérdense que estamos en presencia de lo que ahora se denomina como responsabilidad parental, ¿verdad? Y en la perspectiva de la patria potestad, básicamente es de la visión de que se logre dar el cuidado personal, la educación, la formación moral y el patrimonio de los padres respecto de sus hijos. Pero en la visión moderna, en la visión más actual, implica la posibilidad de que en realidad lo visualicemos como una responsabilidad de que el padre, la madre tienen respecto de su hijo, porque de ellos depende el ejercicio de una serie de derechos de parte del niño, niña o adolescente. Y luego tenemos otros aspectos como el derecho a la filiación, implica el reconocimiento legal del vínculo biológico o adoptivo que existe entre un hijo y sus padres, un hijo o una hija y sus padres. También, como lo hemos visto en este curso, está el derecho a conocer el origen. Y eso es muy importante. El derecho a conocer el origen implica conocer la identidad, conocer mi origen biológico, de dónde provengo, conocer mi historia familiar. Incluso se los mencionaba al inicio. Eso puede incluso tratarse de una historia tenebrosa, ¿verdad? Puede implicar un golpe muy duro, conocer las circunstancias en las cuales, por ejemplo, una persona ha sido concebida, pero es necesario que la conozca para saber su identidad, saber de dónde viene, saber incluso por qué es como es esa persona. Todos somos como somos, precisamente porque tenemos una historia familiar que nos ha definido, tenemos una historia escolar que nos ha definido, una historia laboral que nos ha definido, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de aspectos son los que al final determinan quiénes somos en un determinado momento histórico de nuestra vida. Muy bien.
Y luego, ya para finalizar, señalarle los derechos sociales de la familia. Aquí los derechos sociales de la familia son aquellos que garantizan el bienestar y la protección de las personas que forman parte de una familia, así como también el acceso a ciertos servicios y prestaciones. Entonces, aquí obviamente partimos de la idea de que la familia es un ente que debe ser protegido y apoyado por el Estado y la sociedad. Entonces, dentro de estos derechos tenemos el derecho a la vivienda adecuada. Esto implica que tengamos un espacio que sea vivible, habitable, que sea seguro, que sea higiénico, que sea accesible y que cubra las necesidades básicas de la familia, respetando su identidad cultural y su intimidad. Aquí, obviamente, cualquiera de nosotros puede pensar, pero miren cómo está el tema de las viviendas, lo que está de caro, cualquier alquiler, cualquier comprar una casa es casi imposible en estos tiempos. Pueden existir una serie de situaciones así, pero lo importante es que nosotros veamos que ese derecho es un derecho social de la familia. Entonces, va a depender de muchos factores porque al tratarse de un derecho social, se trata básicamente de la creación de ciertas condiciones y de ciertas prestaciones que en determinado momento debamos nosotros poder exigir. Obviamente esto no implica que nosotros vamos a ir a pedirle al Estado que nos dé una casa, ¿verdad? Tampoco funciona de esa manera, pero sí que se generen las condiciones económicas para que cada persona, cada familia tenga posibilidad de acceder a una vivienda adecuada. También está el derecho a la alimentación suficiente. Esto implica acceder a una alimentación variada, que sea nutritiva, que sea de calidad, que nos llene nuestros requerimientos nutricionales y que eso traiga como consecuencia un correcto desarrollo físico y mental de cada uno de nosotros y que además con esta alimentación suficiente erradiquemos o combatamos la malnutrición, ¿verdad? Es decir, que una persona que no esté bien nutrida padece una serie de enfermedades, una serie de deficiencias que no le permiten llegar a ser la mejor versión de él, precisamente porque padece de ciertas falencias que no le permiten dar lo mejor de él en el desarrollo social. Luego tenemos el derecho a la educación integral y de calidad. Básicamente sería el derecho a recibir una formación académica, cultural, moral y cívica que le permita a la persona desarrollar plenamente sus potencialidades. Entonces, esto es bien importante porque el contexto cultural, el contexto académico, el contexto educativo en que nosotros nos desarrollemos, como lo hemos visto en otras sesiones, tiene un impacto en las condiciones de vida que nosotros vamos a ir desarrollando. Y la condición de vida, eso indudablemente tiene que ver con el grado de mayor o menor felicidad que una persona puede adquirir en algún momento de su vida, el grado de realización, el grado de satisfacción con su vida. Entonces, esto también tiene su importancia por todos estos elementos. Además, la educación debe ser elegida de manera libre y que debe ser adecuada para cada caso. Entonces, esto también es muy importante porque partimos de la idea que estamos creando personas que son suficientemente inteligentes para lograr tomar una decisión acertada respecto a todos estos temas. Decisión acertada de con quién se case, decisión acertada de su profesión u oficio, decisión acertada de la educación que desea para él. Y ustedes me dirán, pero miren, ahí me parece una utopía porque qué difícil es acertar, qué difícil es decidir. Nos equivocamos. Y claro, así es, nos equivocamos. Pero también dentro de todas estas equivocaciones, el ser humano aprende y luego camina de una manera diferente para acertar en sus decisiones. Es parte de la vida que no podemos evitarla, ¿no? Tenemos el derecho a la salud plena y la seguridad social. Esto, el derecho a la salud implica
gozar de un estado de bienestar físico, mental, emocional, y que esto también nos permita acceder a servicios médicos de prevención de enfermedades, de diagnóstico de enfermedades y de tratamiento cuando la enfermedad ya está en marcha, y además de rehabilitación. Todo esto también implica derechos a recibir prestaciones sociales de paternidad, de maternidad, de vejez, de invalidez o incluso de muerte, ¿no? Todo esto, si se fijan, tiene que ver con derechos sociales de la familia. Es decir, son todos estos mecanismos que buscan al final proteger a la familia. O sea, no es una situación antojadiza, lleva un objetivo, persigue un objetivo determinado, que es la protección de esta institución tan importante. Muy bien. Y ya para finalizar, tenemos el derecho al trabajo digno, ingresos justos. Aquí implica el derecho de la persona, del integrante de la familia, a acceder a una actividad laboral que con ella le logre satisfacer las necesidades básicas de su familia y que por lo tanto pueda, a través de obtener una remuneración equitativa y proporcional al trabajo que realiza, pueda cumplir con estas necesidades. También dentro de esto podemos observar derechos a la protección social frente a los riesgos del trabajo, accidentes o desempleo. Todo esto desde la perspectiva familiar como integrante de una familia. También tenemos el derecho al ocio y el esparcimiento. Implica esto el derecho a disfrutar de un tiempo libre en común, a participar en familia, en actividades recreativas, en actividades culturales, deportivas, que lleven como objetivo la unión familiar de los miembros de esta familia, de cada una de las familias, y el desarrollo personal. Entonces, generar un mayor vínculo personal con los integrantes de la familia, que cuánto necesitamos eso, ¿no? Cuánto, muchas veces lo hemos platicado también en el desarrollo de estos cursos, que anteriormente las familias cenaban siempre juntas, almorzaban juntas, ¿verdad? Pero ahora el sistema económico, la vida misma, como es acelerada, implica que difícilmente una familia logra cenar junta. Difícil, digamos, podríamos decir que son casos más aislados que la normalidad, que cada quien termina cenando donde puede, ¿verdad? Donde lo agarró la jornada. Ahí termina comiendo las personas y por separado, cuando lo ideal es que exista una unión familiar y que eso permita establecer unos mayores vínculos que sean más fuertes para que las familias sean precisamente fuertes. Esa es la idea que va tras estos derechos sociales de la familia, que busca consagrar estos derechos para que esta institución se fortalezca, no que se debilite, sino que todo lo contrario, que cada día sea más fuerte. Muy bien. Y bueno, ya hoy sí, para finalizar, debo señalarles los principales instrumentos internacionales relacionados con la familia. Y aquí aparece en esta diapositiva, tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Niño, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, también el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, estas normas no son normas, o sea, la mayoría de ellas no son normas exclusivamente que regulan la familia, pero sí dentro de sus disposiciones hay ciertas normas que tutelan a la familia como tal. Entonces, estos son tratados son tratados de derechos humanos que están relacionados con la familia. Y esto es muy importante, lo traigo a colación, porque dentro de la plataforma les he dejado a partir de este día la tarea que se va a realizar en el módulo. En el módulo que finalizamos hoy, el módulo 8, ¿verdad? Lo finalizamos este día.
y se va a hacer una tarea donde están las indicaciones en la plataforma. Entonces, dentro de la plataforma hay dos tareas. Ahí ustedes van a ver dentro de las indicaciones, hay dos tareas. Una de ellas es de hacer un cuadro sinóptico con los con los tratados internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establezcan la protección a la familia. Entonces ustedes lo van a ir desarrollando ese cuadro y investigando en cada uno de estos, no son solo estos, ¿verdad? Pueden encontrar algún otro más y plasmarlo en ese cuadro a efecto de poder ustedes advertir cómo la familia está siendo regulada y protegida en estos instrumentos. Posteriormente hay una tarea 2. Esta primera tarea tiene un 40% de valor total de la nota. Y la tarea 2 es sobre ciertas preguntas, ciertas reflexiones que ustedes deben desarrollar. Yo lo que he hecho es generar como preguntas generadoras, se denomina esto, ¿no? Preguntas generadoras en las cuales ustedes van a tener posibilidad de desarrollar su razonamiento jurídico sobre la pregunta en cuestión. ¿Cómo visualizan ese tema? ¿Cómo lo hemos visto en clase? ¿Y cómo lo ve la jurisprudencia interamericana? Incluso se les da la posibilidad de que ustedes planteen sus aspectos personales, ¿verdad? Porque incluso aparece ahí establezca una postura a favor o en contra, por ejemplo, de una situación. Dígame, licenciado Romero, dígame. Sí, maestro, estoy ahorita viendo la plataforma y veo que ya está la tarea, pero solo está planteado el objetivo de la tarea, pero no hay más indicaciones ni ningún otro documento adjunto. Entonces, no Fíjese estoy que leyendo las... vamos a No sé ver. si... Ajá, Ahorita lo veo, permíteme. vaya, gracias. Tiene razón, pero fíjese que, tiene razón, quizás lo voy a configurar de una manera distinta, porque sí, ahí está todo, pero creo que solamente en el objetivo quedó plasmado, pero sí, ya se lo voy a reconfigurar para que quede completamente claro. Pero ahorita, Vaya, digamos, con lo que les gracias. he mencionado, es lo que he puesto ahí. Son dos tareas, una vale el 40%, otra el 60%. Dentro del 60% hay prácticamente 3 preguntas que ustedes deben desarrollar desde la perspectiva de lo visto en clase, de cómo ustedes consideran el tema, cómo lo visualizan, dar sus conclusiones y siempre razonando jurídicamente, ¿verdad? Razonando jurídicamente sus respuestas. Así que básicamente esa sería la situación y quiero agradecerles su atención. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario más. Dígame, licenciado Romero. Sí, también estaba buscando si estaba la presentación que usted ha utilizado en el curso, pero tampoco la encontraba. No sé si podría compartirnosla. Con mucho gusto. Se lo voy a subir completita ahí para que ustedes la logren visualizar y la tengan a mano. Súper, gracias. Perfecto, con mucho gusto. También mencionarles